En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Saludos, buenas tardes. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Nosotros habíamos dicho en estos días que ya acercándose el final de año, el asueto de Navidad, las informaciones escaseaban. Y normalmente siempre ha sido así. Y empezamos a ver una serie de informaciones que tienen que ver con los estamentos gubernamentales, con el tema institucional de la República Dominicana, con algunas de esas pifias de los políticos que, por ejemplo, en instituciones como la Junta Central Electoral, de la Junta Central Electoral, no, del Congreso de la República, siempre a último momento tratan de colarnos leyes, aprobarnos leyes controversiales, de esas que tienen mucho tiempo discutiéndose, de esas que han ido a comisiones y aun cuando han tenido tanto tiempo dando vueltas en el Congreso, por ejemplo, como la ley de partido, como la ley de la Junta Central Electoral, como el Código Penal, que son leyes que tienen que ver con la regulación de nuestras instituciones y con el impacto que eso tiene precisamente en los ciudadanos y en las ciudadanas. Siempre hemos tenido que estar al salto de la pulga para que no nos pasen por debajo de la mesa leyes controversiales, pero no solo eso, sino que después de haber sido discutidas en las comisiones y de haber sido consensuadas por la presión de la gente ante la necesidad de que tengamos instrumentos que realmente puedan consolidar la democracia, siempre nos salen con alguna sorpresa. La semana pasada fue el intento de aprobación de la ley de fideicomiso, de eso hablábamos ayer. Hoy fue el tema de la Junta Central Electoral, en la que parece que los partidos políticos quieren una Junta Central Electoral que sea más débil, un instrumento que tenga menor capacidad de control de fiscalización de los recursos, de fiscalización de unas jornadas electorales que implican, por supuesto, a manos de quién pasaría la dirección de la administración o la administración de todos los recursos que son de nosotros. Siempre se está procurando hacer las cosas de manera indebida. Y todo eso tiene un impacto que no se nota y que cuando tú lo refieres, te dicen, bueno, pero esto es pura teoría o son preocupaciones que no tienen sentido, y sí lo tiene. Cuando hay cambios de gobierno, siempre tú ves que al final, ya en el último tramo, como dicen, al acostarse la paloma, se quieren hacer transacciones para tratar de llevarse y beneficiarse de lo que no pudieron en un periodo de 4 años, en un periodo de 8 años, en el caso nuestro, en un periodo de 4 años, y siempre hay transacciones ocultas en un país donde las instituciones son débiles. Pero todo eso que no nos ha permitido el respiro que se necesita para estos tiempos, donde la gente debe estar más tranquila, donde la gente debe estar reflexionando respecto a lo que ocurre en el país, señores. No conforme con esto, nosotros asistimos a acciones de profunda violencia que yo creo que merece mucha reflexión, pero sobre todo merece mucha preocupación de los ciudadanos y ciudadanas. Y me quiero referir a 2 acontecimientos muy consternadores que yo creo que debe llamar a reflexión a la sociedad, absolutamente a toda la sociedad, no solamente al gobierno, no solamente al liderazgo político, a los funcionarios, no, a los sectores al liderazgo social, porque es un tema que, señores, socialmente mueve todos los cimientos de la conciencia y de la gente. Y esos 2 hechos tienen que ver con las connotaciones de violencia que nosotros estamos teniendo. Uno fue el caso reciente de lo ocurrido en Baní, en un colmado, con un agente de la policía
que armado, estaba en un colmado, que por roce o a propósito, como fuera, un niño le tocó, este señor lo taraqueó, y eso tuvo como saldo 2 personas muertas que pudo haberse evitado simplemente con la comunicación, simplemente con bajarle un tono a esa violencia que está permeando toda la sociedad, que es producto precisamente de todas esas debilidades y de todas esas deudas que nosotros tenemos acumuladas en el tiempo. Ahora, y lo decimos permanentemente, pero cuando vemos acciones como la que ocurrió ayer domingo, donde un padre asesinó a su hija adolescente de 14 años y su hijo de 7 años y luego se suicidó porque se había separado de su compañera, que se había casado, que no entendía y su reacción primaria y ese ser salvaje que no piensa en absoluto y que pierde todos los controles y que las emociones las pone, señores, en un nivel de locura para llegar al extremo de hacer y cometer un acto tan abominable pero tan consternador como el que nosotros vimos. Señores, es producto precisamente de todas esas deudas y de todas esas carencias. Cierto que hay un componente emocional, pero muy cierto que hay una ausencia total de formación, de educación, de deuda, de entendimiento para que algo así pueda ocurrir. Y cuando aquí ocurre todo el tema de los feminicidios, aquí solamente se cuenta como una más. Pero eso tiene unas secuelas tan terribles como las que nosotros vimos en el día de ayer. Y son escasos, señores, los que definitivamente se detienen para ver por lo mal que nosotros estamos transitando en este país. Hechos como ese, para personas, por ejemplo, como yo, que le he dado mucho seguimiento a todo el tema de la violencia, no solamente de la violencia intrafamiliar, de la violencia en sentido general, pero de la violencia intrafamiliar, con casos que nosotros hemos graficado, con casos que hemos investigado, con los llamados de atención respecto a todo esto. Yo creo que ahora de verdad merece la atención urgente sobre lo que está pasando en este país. Tenemos una sociedad en estado de coma. Definitivamente, para que puedan ocurrir hechos como estos, donde se supone que los padres son los protectores de sus hijos, donde se supone que los padres son los que darían la vida por preservar la vida de sus hijos, usted se encuentra con que un padre, por un conflicto de pareja, por una ruptura de pareja que no puede asimilar, termine quitando la vida a 2 niños que apenas empiezan a florecer. Entonces, esa persona es una persona enferma, pero es un reflejo también de una sociedad enferma en la que nosotros tenemos que poner un alto. Es muy difícil, es muy consternador, es muy lacerante, sobre todo para los que somos madres, para los que somos abuelos, ver cómo este padre mata a sus hijos, según él, porque era la solución única que tenía el problema después de esa ruptura de una relación en la que tenía todo el derecho esta mujer de, si no convenía, simplemente producir la separación y con esto mata a los hijos, se suicida a él, pero también de alguna manera mata a esa madre. Y yo creo que ese hecho tiene que llamar a los liderazgos, señores, a reflexionar, y lo estoy diciendo por lo que yo veía y preocupa sobremanera, por lo que yo veía y ayer criticaba, que muchos a veces no quieren entenderlo y terminan recurriendo al insulto frente a algunos planteamientos que tratamos de ver un poco más en profundidad. Lo penoso que son las soluciones que se intenta buscar a nuestros problemas. Por eso la crítica ayer al pastor Ezequiel respecto a una respuesta contra el tema de la delincuencia, contra el tema de la violencia, donde hablaba que quien a hierro mata, a hierro muere, o sea, de alguna manera justificando acciones policiales que son acciones violentas, y en la que en muchos casos terminan personas inocentes también pagando las culpas, purgando las culpas, como ocurrió y lo graficaba y lo decía con 2 pastores de la iglesia que fueron asesinados a manos de una patrulla policial y no tenían nada que ver con la delincuencia. Aquí
Yo les he hablado tantas veces de un caso que yo pude mostrar a los medios de comunicación en un reportaje que hacía sobre esas víctimas colaterales de los feminicidios. Y en ese proceso donde me encontré con vidas de verdad destruidas que después simplemente dejaron de existir, que fue uno de los casos que testimonié en ese reportaje, en ese momento, la realidad que yo me encontré es que aquí ni se le da seguimiento, ni se cuantifica todas esas víctimas colaterales de todas esas expresiones de violencia. Pero tenemos que verlo más ampliamente, señores, como sociedad toda. Donde aquí las carencias no solamente de la educación, que puede ser de alguna manera como un muro de contención y de reflexión para gente que en medio de situaciones como las que estamos planteando, en este caso, el recurso de la educación puede de alguna forma permear, pero también tenemos derechos fundamentales tan importantes como la de la salud, en la que aquí no se contempla que una persona con un problema, con problemas emocionales, pueda ser intervenido tampoco por las autoridades de salud, porque tampoco hay acceso a esto y la salud mental de mucha gente está comprometida. Yo creo que esta reflexión debería de llamar la atención de todo el país. Yo creo que esta reflexión debería de llamar la atención de la sociedad toda, de todo el liderazgo y de todo el que tenga incidencia, no solo político, también social, también religioso, todo el que tenga incidencia y pueda aportar. Yo creo que tenemos que empezar a repensarnos como sociedad, que al final no es más que producto de esos vacíos, de esas deudas, de esas carencias. Y ese es el fruto, señores. Una sociedad profundamente violenta, una sociedad profundamente enferma, casi en estado de coma. Qué pena. Qué lástima que tengamos que estar reflexionando con hechos puntuales como estos, precisamente cuando estamos a la vuelta de despedir un año, y un año que viene también con muchos desafíos en medio de las dificultades naturales normales que tienen y que se vive ahora mismo a escala global. Nosotros parece que no lo superamos, y aunque nos hablen de cifras de crecimientos macroeconómicos, evidentemente que el impacto que ha tenido todas esas desigualdades la estamos padeciendo de una manera impresionante, de una forma lacerante, penosa, que de verdad nos entristece y nos entristece mucho. Vamos a llamar a la conciencia de la gente. Vamos a llamar a reflexionarnos, a repensarnos, a parar, señores, a la violencia y a controlar las emociones, a pensar un poquito más en nosotros y a pensar un poquito más en todos los demás. Vamos a agradecer, mientras tanto, a Farmacia GBC, que nos da apoyo para que nosotros podamos hacer esta comunicación y este contacto con todos ustedes a través de esta plataforma de YouTube. Farmacia GBC tiene un 20% en todas las sucursales y es un aliciente para muchos que se les dificulta, de verdad, poder tener acceso a la salud y a los medicamentos. Y agradecerles a todos ustedes que se toman el tiempo para vernos, para reflexionar con nosotros. Háganlo y escríbanos, expresen lo que ustedes piensan respecto a los casos que tratamos. Inviten a otras personas también a que se suscriban. Y si ustedes no lo han hecho, háganlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.